La Gaceta TV presenta Buenos Días Veracruz, crítico y veraz, donde se ven y se escuchan todas las voces, con la expresión profesional de la noticia de David Barona Fuentes. Todas las voces. Buenos días, Veracruz. Buenos días, Veracruz. Estimados y finos amigos, les habla su amigo y servidor David Barona Fuentes. Le informo a usted que estamos transmitiendo en vivo, como es la costumbre nuestra, todos los miércoles de cada semana desde la ciudad de Jalapa, la capital del estado de Veracruz, México, para el mundo entero, a través de www.lagaceta.org, porque esta es la Gaceta TV, donde se ven y se escuchan todas las voces. Síganos ustedes, estamos en las redes sociales a través de Facebook, La Gaceta TV, y a través de Twitter, @GacetaTele. Ahí estamos a sus órdenes como siempre, estamos enlazados en vivo con el sol del sur de Tampico, y ya tenemos a nuestro enlace en vivo en Baja California, Miguel Rojas Salazar, quien siempre muy puntual en su información, muy acertado en sus comentarios. Vamos a tener que darle entrada de inmediato. A ver, Miguel, buenos días. ¿Qué tal, maestro David Barona? Un saludo cordial como siempre para ti, extendido a tu cordial y distinguido auditorio que nos prefiere y sintoniza a través de lagaceta.org, a nivel nacional, a través de corresponsalías y transfrontera en redes sociales. Pues fíjate que amanecimos con otro duro golpe a la economía aquí en Baja California, después del alza de la gasolina. Y bueno, ante esto la pregunta obligada es, ¿cuál es entonces el combate a la pobreza anunciado por Enrique Peña Nieto, nuestro flamante presidente? Y por otra parte, el año electoral podría causar más estragos contra el priismo en Baja California, ya que el gobierno de ese partido prometió, como todos lo recordaremos, que con la reforma energética bajaría el precio de la gasolina, y por el contrario se trata de un impuesto perfectamente disfrazado para motivar la recaudación fiscal, y su repercusión en la frontera es devastadora, ya que paralelamente al alza de gasolina se viene el incremento al autotransporte, ya que, por ejemplo, el usuario del transporte público de Tijuana, de acuerdo a un reciente estudio de IMERC, gasta más de 1.488.000 pesos al mes promedio, de acuerdo a este estudio que refleja un síntoma muy extremo, siendo además el autotransporte, igual que en todos los lugares, no es solamente aquí en Tijuana, es un reflejo a nivel nacional, siendo el autotransporte, como lo sabemos, ineficiente, caro e inseguro. Un ejemplo data el dantesco cuadro entre la interminable sobrevivencia de los pobres en esta frontera. En el mejor de los escenarios, un obrero que gana los 1,000 pesos semanales, al trasladarse diariamente absorbe casi el 50% de su salario, debiendo utilizar hasta 6 unidades por día para llegar a su destino y volver a casa, oscilando el costo del boleto entre 12 y 18 pesos por ruta. Y bueno, esto nos delata que comprar un vehículo a estas alturas, con las reformas fiscales y con las reformas de todo tipo, es nuevamente un lujo, y un lujo que casi nadie puede dárselo en estos momentos en que atraviesa Baja California el peor histórico declive económico. Y fíjate que el aumento de la gasolina, bueno, pues se ubica a partir de ya en 11.93 pesos la magna y la premium en 12.80 por litro requerido, es decir, un 16%. Y hay que advertir que no todos los litros que se venden de gasolina son de a litro, por lo que el comparativo porcentual entre espiral inflacionaria en el primer trimestre de este 2015 exagera frente al pírrico aumento al salario mínimo. Otra circunstancia politizada por legisladores locales es la de pretender homologar el precio de la gasolina en Ensenada, por ejemplo, y San Felipe, donde su costo es superior hasta 5 pesos promedio, e igual que la homologación del IVA con miles de firmas, han sido rechazados permanentemente por el Estado Poder. Y bueno, ante la embestida de monopolios, aprovechando la reforma energética, empresarios de estaciones de gasolinas aquí en Tijuana
empezaron desde finales del 2014 a vender antes que quebrar ante la embestida de impuestos y requisitos exigentes del gobierno federal, que permitió a la vez el acceso de varias fortunas de capitalistas que están arrebatando el negocio a los tijuanenses, convirtiendo en paradoja el sentir de empresarios aislados que se quejan por los impuestos, porque analizando el asunto, la cadena de tiendas de conveniencia OXXO, a través de FEMSA, que sabemos es una empresa de Regiomontana, adquirirá en breve las franquicias de Pemex, aprovechando la apertura energética. Las OXXO Gas de FEMSA han reportado ganancias bajo el sistema de expansionismo monopólico. La otra cara de la moneda es terrible, pero aquí la presentamos. Uno de los 60 empresarios de Tijuana, de los cuales había 150, primero 250 en la época de vacas gordas, ya para el 2014 se llegó a 150, bueno, pues en este momento ya solamente quedan 60 empresarios. Uno de ellos, por poner un ejemplo, puso a la venta sus 3 estaciones de gasolina, la número 1064 ubicada en Santa Fe, y la estación 6989 sobre el Boulevard Jucapá, y la 85341 estación en Buenavista. Estas 3 gasolineras ya fueron adquiridas por la voracidad y por la trampa engañosa que se dio a través de la reforma energética y que ha sido aprovechada, atención, no solamente por empresarios lícitos. Por ahí estamos observando que hay algunos personajes que están, como siempre, utilizando este tipo de negocios para lavar dólares. Y desde el otro punto, el senador Marco Antonio Blázquez Salinas del Partido del Trabajo, que se había adjudicado el freno a los gasolinazos, atrayendo reflectores a sí mismo con costosísimos espectaculares en la ciudad, hoy vuelve a quedar en evidencia, aunque fue reclamado su posicionamiento por otros legisladores que negaron fuera él solo quien estaba detrás de un congelamiento al precio del combustible, hoy desenmascarando a todos los políticos y los reprueba el electorado. Hasta aquí nuestra información, maestro. Si no tienes alguna duda o pregunta al respecto. No, muy completa tu información, mi querido Miguel. Estamos en contacto para el próximo viernes. Vamos a darle seguimiento a toda la cuestión electoral, pero también, pues ya sabes, este tipo de circunstancias de carácter de índole económico que tiene atrapado al país en un callejón y sin salida. Esperamos pues tu colaboración, tu trabajo periodístico serio, sobre todo como lo haces tú, para el próximo viernes. Gracias, muy amable de tu parte, nada más para dejarte mi afecto y un abrazo extendido a todos. Muchas gracias, Miguelito. Miguel Rojas Salazar, como siempre, muy puntual y responsable con su información que, bueno, pues ahí está muy pendiente, siempre a la orden de usted. Estamos enterados lo que sucede allá en la frontera con Estados Unidos, la cuestión política electoral, pero sobre todo la crisis económica, la famosa reforma fiscal, que es lo que trajo como consecuencia y lo que tiene ahorita como saldo rojo muy grave allá en Baja California, en donde, pues después de haber exhibido al gobernador Kiko de la Vega como uno de los hombres pues más ricos de ahí de Baja California, y también uno de los gobernadores más prósperos, pues esta política del país cada día está muy demoledora, cada día estamos en los ojos del mundo, y con el presidente de la República en visita de Estado allá en el Reino Unido, que ya a usted le iremos dando paso a paso de esta información. Por considerar de vital importancia, usted recordó, o recordará mejor dicho, que el presidente Enrique Peña Nieto presentó a el licenciado Eduardo Medina Mora como integrante de la terna para ocupar la vacante o el vacío que hay en la Suprema Corte, como ministro de la Suprema Corte, y lo propuso. Pero sucede que, pues ya ve usted el revés que ha sufrido en la Cámara de Diputados y de Senadores, la repulsa y el rechazo total hacia el señor Medina Mora. Y mire, por considerar mucho interés, le voy a presentar a usted
un trabajo escrito por Genaro Villamil. Genaro Villamil es uno de los periodistas pues, más connotados y más sobresalientes de este país. Y habla sobre la capilla de los potentados en Londres, Medina Mora y sus amigos. Londres, Gran Bretaña. En el corazón de Soho, la zona más cosmopolita, bohemia y pasión de la capital británica, están un testimonio de amistad, fe y complicidades entre 5 familias mexicanas que mezclan el poder político, los negocios mediáticos, el contratismo y la diplomacia. Unidos en una placa en agradecimiento a la Virgen de Guadalupe están las familias de Carlos Salinas de Gortari, el expresidente mexicano que vivió exiliado en Irlanda y Gran Bretaña tras dejar el país en 1995, el empresario mexiquense Carlos Hanron, hijo del poderoso profesor que consideraba la política una gran inversión, de Alejandro Quintero hasta hace 3 semanas, poderoso vicepresidente corporativo de Televisa y creador del plan de acción para llevar a Enrique Peña Nieto a la presidencia, del abogado de la familia Salinas, Juan Collado, y de Eduardo Medina Mora, el ex embajador mexicano en Gran Bretaña y Estados Unidos, y postulado para futuro ministro de la Suprema Corte de Justicia. A esta lista se suma un nombre que dice TV Azteca. La placa que reúne tan cercanos personajes los identifica como promotores y donantes de la capilla en honor a la Virgen de Guadalupe y de la remodelación de la iglesia San Patricio, realizada entre febrero de 2010 y mayo 2011, a un costo de 3 millones de libras, según la reseña Joanna Rowey, escrita en el sitio oficial de esta parroquia. San Patricio, una iglesia de forma alargada ubicada en la esquina de Soho Square 21 entre Oxford Street y Charing Cross Road. La remodelación le dio comodidad y elegancia a este templo singular en un pórtico al estilo romano y columnas corintias consagrados a la fe católica el 29 de septiembre de 1972, justo después de la Reforma Protestante en Gran Bretaña. En la entrada del templo, inscrita en latín, está la frase: sed cristianos como los de la Iglesia de Roma, tomada de los escritos de San Patricio, patrono de Irlanda. En el flanco izquierdo, a mitad de la nave central del templo, está la capilla patrocinada por los potentados mexicanos. No hay ninguna otra placa similar a los políticos y empresarios al interior de la iglesia. Otras capillas recuerdan a Tomás Burg, rector y misionero de esa iglesia que falleció en 1885. En otras se celebra a Juan Pablo Vizcaíno Guzmán, pionero de la independencia de España, nacido en Arequipa, Perú, en 1748 y fallecido en Londres en 1798. Su placa conmemorativa fue colocada por el gobierno peruano en 1971. Otra opción muy sobria fue la que se recuerdan los 25 católicos fallecidos en la Gran Guerra de 1914-1918 en Gran Bretaña. Medina Mora y sus amigos, solo el selecto club de mexicanos vivos se autocelebran, agradecen a la Virgen de Guadalupe y muestran su condición de cofradía. La administración de la iglesia precisó a proceso que la capilla en honor a la Morena de Tepeyac fue promovida por el entonces embajador mexicano en Gran Bretaña, Eduardo Medina Mora. La amistad de Medina Mora con Salinas de Gortari proviene desde los tiempos en que este abogado de la UNAM fue director adjunto del Grupo DESC 1991-2000, la firma especializada de la familia Senderos en asuntos inmobiliarios, químicos y alimenticios. En esta época trabajó bajo las órdenes de Luis Telles, ex secretario de Energía. Telles y Medina Mora fueron de los pocos funcionarios de la tecnocracia priista que tuvieron cargos de alta responsabilidad en los sexenios panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón. Medina Mora fue el director de CISEN del 2000-2005, secretario de Seguridad Pública en el último tramo del foxismo 2005-2006, tras el sospechoso accidente que le costó la vida a Ramón Martín Huerta, y con Calderón fue el primer Procurador General de la República 2006-2009, quien le correspondió la primera y fallida guerra contra el narco. Medina Mora llegó como embajador de Gran Bretaña
prácticamente exiliado tras el escándalo de corrupción y complicidades con el crimen organizado de varios funcionarios suyos en el aceido, y tras las protestas internacionales de organismos como Amnistía Internacional por haber ordenado el encarcelamiento de los indígenas otomís de Querétaro, Jacinta, Alberta y Teresa, quienes acusó de ser las responsables del supuesto secuestro de agentes de la AFI. Su estancia en Londres no estuvo exenta de polémica. Se recuerda que porque públicamente recriminó la BBC en febrero del 2011 por los vulgares e inexplicables insultos a los mexicanos en la parroquia Top Gear. En la campaña electoral del 2012, Medina Mora jugó un papel clave y tras bambalinas para forzar al periódico El Guardián a pedir una disculpa pública al grupo Televisa tras la publicación en junio de un reportaje de su corresponsal en la Ciudad de México, Joe Tuckman, quien dio a conocer nuevas versiones sobre los contratos entre la empresa de Emilio Azcárraga, GIN, y el candidato presidencial del PRI, Enrique Peña Nieto. El reportaje del Guardián volvió a mencionar a Alejandro Quintero, amigo de Medina Mora, como uno de los cerebros y estrategas para vender la imagen de Peña Nieto en la cobertura informativa y de espectáculos de Televisa. El entonces candidato presidencial del PRI afirmó que lo publicado en El Guardián era un refrito sin sustento, y Televisa envió un decálogo de respuestas donde le mandó una disculpa pública y la intervención de Press Complaint Commission. La asesoría de los abogados del grupo Televisa para acudir a un despacho británico experto en asuntos de difamación surgió de la embajada mexicana, según personal diplomático de esta misión del consulado. Medina Mora estuvo al frente de la embajada mexicana en Londres hasta que en enero de 2013, cuando el gobierno de Peña Nieto retribuyó sus servicios enviándolo de embajador mexicano a Estados Unidos. Medina Mora y Televisa. La cercanía de Medina Mora con Alejandro Quintero Íñiguez y con Televisa no es reciente. Desde 1999 participó en el Consejo de Administración de CREA TV y posteriormente como vicepresidente y apoderado legal de esta empresa integrada también por Alejandro Soberón Curi, el Consorcio Interamericano de Entretenimiento, por Carlos Quintero Íñiguez, hermano de Alejandro e integrante de TV Promo, y por Héctor Aguilar Camín, según el folio 249801 del Registro Público de la Propiedad. El distanciamiento de CIE del Grupo Televisa forzó una reconfiguración de CREA TV el 14 de diciembre del 2004. Medina Mora pasa a ser vocal de esta empresa, a pesar de que en ese momento se desempeñaba como director del CISEN en el gobierno calderonista. Desde el CISEN y de su cercanía con Televisa, Medina Mora apoyó a su amigo Luis Telles, con quien compartió también su participación en distintos consejos de administración de empresas como Agrogen, Servicios Corporativos, Arcon, Demeter, Corporativo, Grupo IRSA, creado por Fernando Senderos, Grupo DES en 1988, y Arconova Corporation, Sociedad Anónima de CB. Y en febrero del 2006, durante el encuentro de los altos ejecutivos del Grupo Televisa, el entonces candidatos presidenciales Andrés Manuel López Obrador, Felipe Calderón y Roberto Madrazo, el vicepresidente de la compañía televisiva, Bernardo Gómez, presentó a Medina Mora como futuro vicepresidente de Televisa. No fue necesaria su incorporación al consorcio mediático. Calderón lo nombró Procurador General de la República. El exilio forzado en Gran Bretaña, como embajador, lo reencontró con sus amigos de siempre, gracias a la Virgen de Guadalupe y al santo patrono de Irlanda. Hasta ahí lo dicho por Genaro Villamil. ¿Qué ha pasado entonces? Ya el nombre de Medina Mora ha sido rechazado como posible ministro de la Corte. Atrás de él hay una estela vergonzante de corrupción. Aún se recuerda todavía su compadre Mandujano, que estuvo al frente del aceido, en donde lo inmiscuye en graves, pero muy graves señalamientos sobre corrupción con los grupos del narcotráfico de aquel entonces. Bueno, pues ahí ve usted, esta ha sido lo que Enrique Peña Nieto
propone y el Senado y los diputados disponen. Bueno, y ya entre otras cosas, quiero decirle a usted que ya vamos a enlazarnos en vivo con Mucio Cárdenas, quien pues está presente como siempre con su trabajo informativo desde Coatzacoalcos, en donde se genera información de peso y de responsabilidad. Entonces vamos a esperar que entre a la línea Mucio Cárdenas para que podamos tener la información que usted en este momento está esperando de allá del sur de Veracruz, de Coatzacoalcos. Mientras tanto, bueno, le informo, quiero decir a usted que corren a los primeros 3,000, en este mes serán despedidos 3,000 trabajadores de Petróleos Mexicanos Pemex, informó Juan Carlos Chávez, dirigente de la Alianza Nacional Democrática de Trabajadores Petroleros. Sobre este particular tengo la idea de que uno de los recortes más fuertes se dejará sentir pues allá en Coatzacoalcos, en donde están las secciones petroleras más fuertes del país, la 11, la 22, la 10 y la 26. Bueno, pues vamos a esperar enlazarnos con Mucio Cárdenas, con el problema que tenemos ya. Ya le he informado a usted sobre el despido de los 3,000 trabajadores de Petróleos Mexicanos, que viene a engrosar la altísima tasa de desempleo del país en este gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, en que el siguiente recorte del personal pues también ocurrirá en la zona de Campeche para continuar en Salamanca, Tula y Tamaulipas. Y usted nada más esta situación va a crear pues un problema muy serio a la economía del país, sobre todo en los puntos neurálgicos de los polos de desarrollo económico que pues estaban dándole empuje y vida a la República. En este momento no hay una respuesta que nos pueda dar a nosotros pues una salida. Creo que con este tipo de giras internacionales del presidente Peña Nieto, es nuestro punto de vista muy personal, no se resuelve absolutamente nada que sea de inmediato. En el panorama nacional, bueno, mire usted, Peña Nieto es recibido en protestas en Londres. Usted probablemente la televisión abierta, la televisión comercial, pues no dio a conocer los actos de protesta, los grupos que se estaban presentes ahí, y esto pues, realmente deja mucho que decir por los compromisos que tiene Televisa. Y entonces, pues ahí está, ¿no? Ya hemos hablado de la Procuraduría y todo eso. Entonces, pues ya tenemos a Mucio Cárdenas, que ve usted que hoy anda muy mal el sistema telefónico, a pesar de que, pues ya ve usted que se habla tanto de la reforma energética y de telecomunicaciones. Vamos a ver qué nos dice Mucio Cárdenas de Coatzacoalcos ante el despido masivo de trabajadores petroleros que ya hemos estado anunciando. Vamos a ver ahora cuál es el punto de vista ya en Coatzacoalcos. Mucio, buenos días. ¿Qué tal, David? Un afectuoso saludo desde aquí, desde el sur de Veracruz, aquí en Coatzacoalcos. Pues el tema petrolero está candente, ha habido muchas reacciones, los trabajadores pues están viviendo un desconcierto, porque pues Petróleos Mexicanos es la fuente, es el motor de la economía de todo el sur de Veracruz, y ha caído como una bomba el asunto del recorte de presupuesto por parte del gobierno, por un lado, y derivado de ello, pues obviamente el reajuste que tiene que hacer en su presupuesto, en su funcionamiento, la empresa petrolera. El problema es de una gran cantidad de trabajadores, nada más aquí en el área de los complejos petroquímicos, estamos hablando de 15,000 trabajadores, y muchos de ellos pues ya empiezan a sentir pasos en la azotea, ya la situación está bastante grave. Por ahí hay cifras que no corresponden a la realidad. Se habla de un despido de 200,000 trabajadores, lo cual no es cierto.
Petróleos Mexicanos tiene 156,000 trabajadores en total. De ellos, 113,000 son sindicalizados. El resto del personal es personal de confianza. Va a haber recorte tanto en el área de los trabajadores de confianza como en el área sindical. Ya hay un anuncio por parte del secretario de Energía, Pedro Joaquín Caldwell. También hay anuncio por parte de Emilio Lozoya, director de Petróleos Mexicanos, en el sentido de que las plazas que corresponden al sindicato, es el sindicato el que va a evaluar, le van a decir que en qué áreas va a haber el recorte y ellos son los que van a tomar la determinación de qué trabajadores son los que van a perder su empleo. Pero la situación es verdaderamente grave porque es un recorte de 10,000 millones de pesos que le va a aplicar Petróleos Mexicanos al sindicato petrolero. Nada más en cuanto al asunto de las aportaciones que por vía contrato colectivo realiza cada año. O sea, ahí estamos hablando de la aportación que se da, por ejemplo, para la construcción de casas, pero que es uno de los renglones más fuertes, más importantes. Pero el punto no está ahí nada más. El punto es qué va a suceder con el empleo, qué va a suceder con los trabajadores, qué va a ocurrir con todos ellos que han venido, pues muchos de ellos tratando de generar su antigüedad para tener una situación cómoda al final de su vida laboral y obviamente pues cuando ya estén en la tercera edad. El problema es de origen, el problema es que Petróleos Mexicanos ya no es esa fuente segura de empleo. Y aquí en el sur de Veracruz se va a resentir. Nada más en lo que es el edificio inteligente, que es la sede de la petroquímica a nivel nacional, que aquí es donde está la sede de la petroquímica nacional, es una de las subsidiarias de Petróleos Mexicanos. Este edificio inteligente, que es un edificio súper moderno, con un sistema de sensores donde todas las áreas se van encendiendo y se van apagando las luces, se va activando el aire acondicionado, es decir, todo es ahí de una alta tecnología. Pues ahí se van 400 trabajadores, se van a la calle y obviamente pues la preocupación ya está en todo su esplendor. El problema no es nada más la pérdida del empleo, el problema es la falta de defensa por parte de los líderes sindicales. Aquí es lo que se ha apreciado, hay trabajadores, aquí hay corrientes de trabajadores, la Unión de Trabajadores de Confianza, la UNTIP, es una de las organizaciones más fuertes porque no solamente está aquí su base aquí en Coatzacoalcos, sino que además tiene ramificaciones a nivel nacional, y la postura de ellos desde hace mucho tiempo es que los líderes petroleros han consentido todo lo que le da la administración, todo lo que le pide la administración a cambio de una serie de beneficios, no para el trabajador petrolero, sino para el líder sindical. Y aquí estamos hablando, por ejemplo, sección 11 de Nanchital, Ramón Hernández Toledo, que tiene la mayor base de trabajadores de todo el sistema petrolero, que tiene una cantidad impresionante de trabajadores, no solo de base, sino también eventuales. Lo mismo el caso de la sección 31, que tiene sede aquí en Coatzacoalcos, la sección 10 de Minatitlán, la sección 22 de Aguadulce, la sección 26 de La Chuapa, la sección 16 de Cuichapa, más aparte todos los trabajadores que pertenecen o que están agremiados en secciones que tienen que ver con el sistema de transporte marítimo, o sea, todo lo que es el área naviera de Petróleos Mexicanos. Ahí tenemos una cantidad impresionante, muchos de ellos incluso que son afiliados a la sección 1 de Ciudad Madero, lo que fue la base, lo que fue el centro de poder de Joaquín Hernández Galicia. Es ahí donde está el meollo de todo este asunto. Estamos hablando de 5 o 6 secciones petroleras que tienen su base aquí en el sur de Veracruz y no se ve un solo líder que haya levantado la voz por los trabajadores. El único que ha esbozado algo es Ramón Hernández Toledo, quien ha expresado que oficialmente aún no se les comunica de cuánto va a ser ese recorte y cuántos trabajadores van a tener que quedar fuera por cada sección de las integrantes del sindicato petrolero. Pero el problema no radica ahí nada más. El problema radica en que ya se sabe oficialmente, aunque no lo diga Ramón Hernández Toledo, oficialmente es el recorte de plazas anunciado por el secretario de Energía, Pedro Joaquín Caldwell, y por otro lado, por Emilio Lozoya, que también ha planteado ya que la situación es inminente. Estamos hablando ya, por ejemplo, de ese recorte que aquí ya iniciaría un despido de trabajadores que afectaría ya a varias áreas de Petróleos Mexicanos. Las cifras, como te digo, varían mucho,
hay quien dice que son 125,000 trabajadores y se van a suprimir el 50% de esas plazas del sindicato petrolero, es decir, estamos hablando de más de 60,000 trabajadores que quedarían sin trabajo. Esto es una declaración que hace Juan Carlos Chávez, él es dirigente de la Alianza Nacional Democrática de Trabajadores Petroleros. Esa es una de las versiones. La otra que te comentaba es la del despido de trabajadores en el área de la petroquímica, en el edificio inteligente. Ahí se van 400 empleados. Pero además hay áreas como, por ejemplo, el servicio médico, que la información que ha fluido entre los trabajadores es de que se suprime totalmente el servicio médico de Petróleos Mexicanos. Ahora los trabajadores estarían afiliados al ISSSTE y obviamente pues no sería la misma atención. Recordemos que los trabajadores de Pemex siempre han tenido un nivel de privilegio y su servicio médico es de lo más moderno que puede haber. Ahí tenemos el hospital de Azcapotzalco en la Ciudad de México, el hospital de Picacho, que es el más avanzado en ese sentido, y sobre todo una atención médica que cuando no hay medicamento en las clínicas, en la clínica de Pemex, obviamente se van a clínicas particulares y es como si fuera una atención de servicio particular, de servicio privado. Pues todo eso se acaba, se suprime y se van a tener que afiliar al ISSSTE. Por otro lado, lo que es el sistema de vigilancia, toda la seguridad, que es una subcontratación que hace Petróleos Mexicanos, el famoso outsourcing, todo eso se suprime también, van a contar con menos vigilantes, y el área de limpieza lo mismo, van a suprimir plazas. Es decir, la repercusión no solamente va a ser al interior de Petróleos Mexicanos, sino hacia el exterior por todas las empresas que circundan a Pemex y que en ese momento empiezan a resentir ya la cancelación de contratos. Es decir, viene una situación de colapso económico bastante serio en regiones donde Petróleos Mexicanos es el motor de esa economía. Aquí estamos hablando del caso del sur de Veracruz, no solo Coatzacoalcos, por eso te mencionaba yo todas las secciones petroleras que están en los principales municipios de todo el sur de Veracruz, incluyendo Cozoleacaque también. Hasta aquí mi reporte, David, quedo a tus órdenes. Perfecto, muy completo. Sí, esa es la preocupación, fíjate. Sobre todo, pues, tú y yo conocemos perfectamente muy bien cómo se maneja el sindicato petrolero, sus diferentes secciones ahí en el sur de Veracruz. Y tienes razón, no hay un líder que levante la voz. Si el señor Romero de Champs ha guardado silencio absoluto, perseguido por toda la ola de corrupción que viene arrastrando, no es posible realmente que los trabajadores, sobre todo de Petróleos Mexicanos, trabajadores petroleros, todavía sigan teniendo ese tipo de cacicazos, de liderazgos, que no sirven absolutamente nada. Ya ves, en este momento era para defenderlos, han guardado total silencio. Sin embargo, así están las cosas. Vamos a ver qué pasa en los días por venir. Ha sido muy completa tu información, te deseo un buen, nos vemos el próximo viernes, y ya te quería yo despedir para el lunes. A mí, yo me apeño mucho cuando estoy frente a las cámaras, pero pues ni modo, si ya tú ya sabes cómo se las gasta aquel, pues ¿qué puedes esperar de mí? Estoy a tus órdenes, y ahí vamos a estar pendientes para el próximo viernes. Por supuesto que sí, David, ya sabes, aquí estamos al pie del cañón y bueno, pues estamos dándoles un muy caluroso y efusivo abrazo a todo el equipo de trabajo de la Gaceta.org. Un saludo a todo el auditorio y estamos en comunicación el próximo viernes. Vamos a ver qué más les depara a los trabajadores petroleros todo este recorte de presupuesto. Un abrazo para ti, para todo el equipo de trabajo, y el viernes estamos en comunicación. Muy bien, mi querido maestro, a tus órdenes, mucho gusto saludarte. Ha sido, pues ya sabe usted, Lucio Cárdenas, siempre con esa exclusividad de información, sobre todo tiene un profundo conocimiento de cómo trabaja la maquinaria sindical en el sindicato petrolero, conoce a todos los líderes, tantos años que coincidimos juntos él y yo allá en Coatzacoalcos, estuvimos presentes cuando era el auge petrolero, vimos a muchos líderes pasar y ahora pues estamos presenciando ya el funeral de lo que será este sindicato, en otro tiempo muy poderoso. Mientras tanto, en el panorama nacional,
Peña Nieto es recibido con protestas en Londres. Le decía a usted que Televisa no dio a conocer las protestas. Bueno, pues sí, es obvio, ¿por qué no? Pero, sin embargo, en el programa del señor Pepe Cárdenas, TV Fórmula, Radio Fórmula, ayer por la tarde le dio toda la cobertura de todos los grupos que estaban ahí, grupos sociales, los grupos de protestas, las protestas ahí precisamente a la llegada del presidente Enrique Peña Nieto, cuando fue recibido en Londres por la reina Isabel II, mientras pues, los grupos de los derechos humanos, le decía a usted, protestaron contra Peña Nieto y su esposa, Angélica Rivera, observaron una guardia de honor en el campo de desfile Horse Guards Parade junto a la monarca, el príncipe Carlos, el primer ministro británico David Cameron y otras autoridades. Veamos las imágenes, son de grillonautas. La lucha sigue. Ayotzinapa vive, vive. La lucha sigue y sigue. Ayotzinapa vive, vive. La lucha sigue y sigue. Con globos, banderas, bombos y al grito de Peña Nieto no es bienvenido, más de un centenar de manifestantes se congregó afuera de la residencia oficial del primer ministro británico, ubicada en el número 10 de Downing Street, para repudiar la llegada del presidente de México, Enrique Peña Nieto, al Reino Unido. El grupo de manifestantes repudió que el gobierno británico reciba al presidente Peña Nieto. Por la mañana, la reina Isabel II, de 89 años de edad, recibió oficialmente en el Reino Unido al presidente Peña Nieto, y a su esposa, Angélica Rivera. Señor presidente, el príncipe Felipe y yo estamos complacidos por darles la bienvenida a usted y a la señora Rivera esta tarde. Reino Unido y México han disfrutado una larga y duradera amistad. Recordamos orgullosamente que fuimos de los primeros países europeos en reconocer la independencia de México. Los lazos familiares y amistosos nos han llevado a una gran cooperación internacional que nos une en forma similar. El príncipe Felipe y yo tenemos algunas memorias de cuando visitamos México en 1975 y en 1983. Estamos complacidos que algunos meses atrás, el príncipe de Gales y la duquesa de Cornwall disfrutaron de una inolvidable visita en su país. Lo que me da un gusto... Pues si ya se le ha dado amplia cobertura en los medios escritos de esta mañana, en los rotativos de la República, de la Ciudad de México, ahí viene una amplia información sobre la visita del presidente al Reino Unido. Mientras tanto, el Senado ratifica a Arely Gómez González en la PGR. Esas son sus prioridades: los casos Ayotzinapa, Tlatlaya y Ozonografía, además de Mamá Rosa y las violaciones a derechos humanos, serán las prioridades de la nueva titular de la Procuraduría General de la República, Arely Gómez González. Rindió protesta la tarde del martes 3 de marzo como titular de la Procuraduría General de la República, PGR, luego de que fue ratificada en el Senado por la República con 104 votos a favor, 5 en contra y una abstención. Durante su comparecencia este lunes, Gómez González aseguró que su gestión en la PGR se enfocará en casos como Ayotzinapa, casos de periodistas y defensores de derechos humanos, Mamá Rosa, Tlatlaya y Oceanografía. Y por otro lado, fíjese usted lo que dice la tuta, me sorprendieron, dice la tuta a su hermano, fueron dadas a conocer imágenes de Servando Gómez, alias la tuta, quien fuera el delincuente más buscado por las autoridades mexicanas. En el momento que peritos de la PGR le tomaban las huellas dactilares, las imágenes muestran el momento en que es subido al vehículo blindado de la Policía Federal, comúnmente conocido como Rinoceronte, en el que se encuentra su hermano Flavio, detenido también la madrugada del viernes en la ciudad de Mérida, Yucatán. Veamos las imágenes, son de Excelsior TV.
Bueno, además, Servando Gómez fue subido a un vehículo blindado donde también se encontraba su hermano Flavio, capturado el mismo día. Pero en un operativo realizado, esto en Mérida, Yucatán, en el vehículo se dio una plática entre ambos en el que la tuta, usted va a escuchar, confiesa a su hermano que la Policía Federal de plano lo sorprendió. Nunca quise saber dónde estaba, por lo mismo. Pero van a quedar para adelante, hay que tratar. Sí, estaba planeando muchachos. Muchachos que me llamaron, a mí también me sorprendieron, Chavos, la neta, me sorprendieron, la realidad, y por eso le dije ayer todo. No tengo por qué ocultar nada. ¿Cuánto te para atrás? No, no le vi. Hicimos todo. Ojalá Dios quiera que con esto ya puedan estar ahí en paz. Al menos por mí, tú hacer toda la lucha, porque tú no tienes por qué estar aquí. Hacer la lucha, a ver qué se puede hacer. Bueno, pues al observar ya estas escenas de este diálogo entre los dos hermanos, ¿no le parece a usted un poco, pues, no sé, qué lectura pudiera usted darle? ¿Cómo es posible que a los dos los captura la policía al mismo tiempo, a la misma hora? Y esto pues tiene que dársele varias lecturas, pero vamos a ver en el tiempo que viene, no vamos a especular, ni vamos a poner en duda la labor que hacen los órganos de seguridad nacional, sobre todo en casos como este, donde la tuta era el delincuente más buscado. Ahora en el panorama estatal, el gobernador Javier Duarte de Ochoa le tomó protesta al cuarto titular en lo que va de la administración de la Secretaría de Infraestructura y Obra Publicación, al maestro en Economía Política Internacional, Tomás Ruiz González. Tras la ceremonia protocolaria, el gobernador instruyó al nuevo titular de la SIOP que articule de manera eficiente un mayor desarrollo social y humano, acerque a nuestras comunidades con servicios públicos, con centros de trabajo, educativos y de salud, para lograr un mayor bienestar y elevar la calidad de vida. Veamos unas imágenes del discurso pronunciado por el gobernador tras la toma de protesta. Son de nuestro reportero de Guardia Permanente, Israel García. Favorable. Hoy somos un estado con una gran infraestructura de comunicaciones y con avances sustanciales en la materia que nos permitirán seguir avanzando. Ello nos permite hoy tener un estado más competitivo, donde todos los días nuevas empresas abren sus puertas. Alcanzar este objetivo ha sido posible porque somos un estado innovador, dinámico y en expansión, que ejerce una administración responsable. Lo acompaña una sociedad comprometida. Tengan la certeza que Veracruz mantendrá esta ruta. Los veracruzanos hemos demostrado que juntos podemos obtener grandes logros. La unión de esfuerzos es lo que ha permitido que Veracruz hoy tenga un presente de trabajo y resultados y un futuro de esperanza. En la nueva etapa de México, al lado del presidente Enrique Peña Nieto, atendemos su convocatoria de transformar a la nación haciendo nuestra parte y avanzando hacia la prosperidad, hacia adelante. Muchas gracias. Pues así llega Tomás González Ruiz ahora a la Secretaría de la SIOP. Ahí es donde se va a desempeñar en lo que resta del sexenio, después de haber estado al frente de la Secretaría de Finanzas. Ya usted ha escuchado pues el pronunciamiento del Ejecutivo del Estado de cuáles serán las prioridades inmediatas que habrá que llevar a cabo este nuevo funcionario. Ahora quiere usted saber cómo va a estar el clima entre esta tarde, mañana, miércoles. Siguen observándose condiciones para un evento de surada en las zonas de Orizaba, Los Tuxtlas y parte baja de la cuenca del río Coatzacoalcos, con velocidades de 25 a 35 kilómetros por hora y rachas de 55
a 65 kilómetros por hora. Precisamente esta situación provocará que en las próximas 36 horas se registren temperaturas diurnas. Pero veamos el panorama del tiempo a cargo de la Comisión Nacional del Agua. El Servicio Meteorológico Nacional le está usted informando la debilidad de estos dos sistemas frontales, que es el 39 y el 40. Mire usted, ya están en etapa de disipación, pero seguirán formando algo de nubosidad, algunas precipitaciones ya de última hora, tanto en el norte, en el noreste, como en el noroeste de la República Mexicana. Las temperaturas en todo el norte del país siguen afectadas, siguen reportando valores realmente muy bajos, precisamente por eso, por las dos masas de aire frío que han generado estos sistemas y que también dominan el norte de nuestro territorio. La entrada de humedad es muy escasa, solo para el norte, mire usted, un poco de nubosidad, que por eso se esperan algunas precipitaciones en estos estados del noroeste, porque hacia el occidente, el centro, el oriente, el sur, el sureste y la península de Yucatán escasea notablemente. Pues esperaremos así algo de nubosidad por la tarde, un medio nublado, precipitaciones muy dispersas en el sureste, allá en Yucatán y el estado de Quintana Roo. En el resto, realmente muy limpio, muy despejado y realmente muy, pero muy soleado. Y por esto, mire usted, las temperaturas. La Gaceta TV. Todas las voces. Pues ya llegamos a las noticias más relevantes de las últimas horas. No se vaya usted. Como usted podrá observar, este noticiario lo estamos tratando de hacer lo más concreto posible, sobre todo dándole mayor cobertura a nuestros enlaces en vivos, porque son noticias de otros lugares en que necesitan ser conocidas, pues en todos los navegantes que están en este portal informativo y sobre todo en esta capital del estado. No se vaya usted, yo regreso en un minuto, tengo un comentario de vital importancia. La Gaceta TV. Todas las